No sé en qué momento decidí que no podía más. Quizás fue esa tarde en la que el sol parecía burlarse de mí, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. O tal vez fue la acumulación de días, semanas, meses de estar atrapado en un ciclo de desesperación. Mi vida se había reducido a un conjunto de pequeñas tragedias que me aplastaban, y para cuando me di cuenta, la decisión ya estaba tomada. Aquella tarde salí de casa con una sola idea fija en mi cabeza. Ese sería mi último día. El bosque era perfecto, silencioso, apartado. Caminé por senderos de tierra que crujían bajo mis botas. Cada paso resonaba como un eco de mi decisión final. Mi respiración se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles, creando un ambiente de soledad absoluta. No había ni un alma cerca, y eso me reconfortaba. Llegué a un lugar profundo del bosque, más allá de lo que la gente solía recorrer. El lugar era casi un cementerio de árboles caídos. Me arrodillé, el suelo estaba húmedo, como si hubiera llovido recientemente, aunque no recordaba cuándo había sido la última vez. Allí, entre los árboles, sería donde todo terminaría. Saqué la cuerda que llevaba en mi mochila, listo para dar el último paso, pero algo me detuvo. Un olor metálico, agrio. Era sutil al principio, pero luego se hizo más fuerte. Olía a sangre. Mi estómago se retorció y el impulso de mirar a mi alrededor fue inevitable. Mis ojos se posaron en algo que no debería estar ahí. Entre los troncos, apenas visible desde donde yo estaba, se alzaba un árbol más grueso que los demás. En su base, algo colgaba, inmóvil. Una figura oscura. Me levanté y mi corazón empezó a latir con violencia mientras me acercaba. No era una ilusión, era real, y cuando lo vi de cerca, el horror se apoderó de mí. Un hombre estaba atado al árbol, sus brazos y piernas clavados con estacas de madera ensangrentada, como si alguien lo hubiera crucificado en una posición grotesca. Su torso estaba desnudo, cubierto de símbolos tallados en su carne, símbolos que nunca había visto antes, símbolos que me helaron el alma. Lo peor eran sus ojos, o mejor dicho, el vacío donde deberían haber estado. El hombre no tenía ojos, habían sido arrancados, dejando dos huecos oscuros y vacíos que parecían observarme desde otro plano de existencia, y su lengua también había desaparecido, arrancada de raíz, dejando un agujero en su boca de donde aún colgaban trozos de carne. La sangre seca manchaba su rostro, formando un rastro que descendía hasta su pecho. No sé cómo escapé del bosque esa noche, solo recuerdo correr. Mis piernas se movían por inercia, mientras mi mente no podía procesar lo que había visto. Caí varias veces, rasgándome las manos y las rodillas, pero el terror me levantaba de nuevo. No me atreví a mirar atrás. Llegué a casa al amanecer, cerrando las puertas, las ventanas. Me acurruqué en el sofá. El cuerpo me temblaba. No podía llamar a la policía. ¿Qué les podía decir? Que había encontrado un cadáver mutilado en medio del bosque, que tenía símbolos satánicos tallados en su carne, que le habían sacado los ojos y la lengua como parte de un ritual. No me creerían, nadie me creería, o peor, me tomarían por sospechoso. Además, yo sabía lo que había ido a hacer allí. No podía arriesgarme a que escarbaran en mi vida. Intenté dormir, pero el sueño nunca llegó, y entonces lo escuché. Una respiración. No era mía. Era profunda, húmeda, cargada de agonía. Abrí los ojos de golpe y allí estaba, de frente a mí, el hombre del bosque, el cadáver, su cadáver. Su piel estaba aún más pálida que cuando lo encontré. Los huecos donde deberían estar sus ojos parecían más profundos, como dos túneles hacia la oscuridad eterna. Su boca, deformada por la falta de lengua, se movía, tratando de hablar, pero solo salió un gorgoteo asfixiante,
como si estuviera ahogándose con su propia sangre. Y entonces lo oí. Dame sepultura. Fue un susurro, apenas un gemido, pero entendí cada palabra, y esas palabras me helaron la sangre. Fue un sueño, me repetí una y otra vez, pero sabía que lo había visto, también lo escuché, lo sentí. Y la noche siguiente volvió. Esta vez no se quedó de pie, se movía. Su cuerpo se arrastraba por el suelo, dejando una marca de humedad que no existía realmente, pero que mis ojos veían como real. Su boca seguía abierta, intentando hablar, pero solo salía ese sonido asfixiante, como si intentara usar una garganta que ya no funcionaba. Dame sepultura, por favor. Gruñó con un esfuerzo que me hizo estremecer. Me quedé paralizado en mi cama, incapaz de moverme, incapaz de gritar. El miedo era tan profundo que parecía haberse apoderado de mi alma. La criatura se acercó más y más, y entonces lo sentí. Sus manos, frías como el hielo, tocando mi piel. La sensación fue tan real, tan tangible, que grité. Cuando encendí la luz, había desaparecido, pero el frío seguía ahí, en el aire, en mis huesos. Al cuarto día, ya no podía seguir ignorándolo. Esa cosa, ese hombre, o lo que quedaba de él, no se iría hasta que cumpliera con su petición. Pero estaba aterrado. El solo pensar en volver a ese maldito bosque me paralizaba. No quería volver a ver ese cuerpo, no quería estar ahí. Cada noche, el espíritu se hacía más violento. Comenzó a aparecer no solo cuando caía la noche, sino incluso durante el día. Mientras lavaba platos, lo veía reflejado en la ventana, flotando detrás de mí, con los ojos vacíos, goteando sangre negra. Mientras caminaba por la sala, su sombra se alargaba en las paredes, susurrando con esa voz rasposa. Por favor, dame paz. Estaba atrapado. El miedo me devoraba, me consumía. Sabía lo que debía hacer, pero mi miedo era más fuerte que mi deber. Llevaba días sin salir de casa. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas echadas. Me encontraba en una prisión de mi propia mente, atrapado en una constante vigilancia, esperando el próximo encuentro con el cadáver que no me dejaba en paz. Cada noche era peor. Sus visitas ya no eran simples apariciones estáticas. Ahora se movía con una agresividad más marcada, arrastrándose por el suelo, retorciéndose con espasmos inhumanos, como si estuviera en medio de una agonía eterna. Una noche lo vi al pie de mi cama, de rodillas, la cabeza inclinada hacia atrás, mostrando el vacío de sus cuencas oculares, mientras su mandíbula se movía de manera errática. Emitía esos gruñidos, esos intentos fallidos de hablar con una garganta que ya no existía. Por favor, balbuceó con sus manos huesudas extendiéndose hacia mí. No puedo descansar. Lo comprendí. No tenía opción. El espíritu no se iría hasta que cumpliera con su petición. Aquella noche me obligué a salir de casa. Mis piernas temblaban, pero el miedo de lo que podía ocurrir si no lo hacía era peor que el terror de volver al bosque. El aire de la noche era frío y cargado de una tensión indescriptible. Llegué al bosque cuando la luna estaba alta en el cielo, imperturbable, como si la escena macabra que había presenciado días atrás nunca hubiera ocurrido. Todo estaba demasiado en calma. El silencio era tan profundo que cada paso que daba sobre las hojas secas parecía un grito. Mis manos temblaban mientras iluminaba el camino con una linterna. No quería encontrar el cuerpo, pero sabía que debía hacerlo, y ahí estaba, justo como lo recordaba, atado al árbol. La luz de la linterna cayó sobre su rostro desfigurado. Esos huecos negros y profundos, donde alguna vez hubo ojos, parecían mirarme. Los símbolos tallados en su carne parecían más oscuros, como si el tiempo no los hubiera desgastado. Voy a enterrarte, susurré, aunque no sabía si hablaba para él o para mí. Empecé a desatar las cuerdas que lo mantenían fijo al tronco, y al tocarlo, su carne, aunque fría, se deshizo en mis manos,
como si la putrefacción se hubiera acelerado de golpe. Las cuerdas cayeron y el cuerpo se desplomó sobre el suelo, inerte, pesado. Cavé un agujero con manos temblorosas, el sudor mezclándose con el frío del aire nocturno. Cada palada de tierra era un recordatorio de que algo perverso había sucedido en ese lugar. El suelo estaba húmedo, como si el bosque mismo supiera que estaba escondiendo un secreto macabro. Mientras cavaba, no podía dejar de sentir que algo me observaba, como si el mismo bosque estuviera vivo, esperando el momento adecuado para atraparme. Con el hoyo lo suficientemente profundo, me incliné hacia el cuerpo. Su rostro seguía mirándome, vacío, pero sentía sus ojos ausentes fijos en mí, como si quisiera asegurarse de que lo hiciera bien. Mientras lo levantaba, su boca se abrió un poco más y un último gemido, apenas audible, escapó de sus labios secos. Gracias. Lo coloqué en la fosa con cuidado, como si en cualquier momento pudiera levantarse y retorcerse de nuevo. Lo cubrí rápidamente con tierra, hasta que el cadáver quedó completamente oculto. Regresé a casa, pero el miedo no se desvaneció. Las noches posteriores al entierro seguían llenas de tensión, como si algo todavía estuviera mal. Y entonces, una noche, cuando pensé que por fin el tormento había terminado, él volvió. Estaba al pie de mi cama, pero esta vez no se movía erráticamente, ya no gorgoteaba ni emitía sonidos de ahogo. Estaba completo, aunque sus ojos eran totalmente blancos. Su piel, aunque pálida, no tenía el rastro de los símbolos tallados en su carne. Estaba tranquilo. Gracias, susurró, esta vez sin sufrimiento, sin dolor. Su voz era clara, aunque distante, como si proviniera de un lugar lejano, pero lleno de paz. Su mano, antes temblorosa y violenta, ahora se extendió hacia mí, pero no para lastimarme. Sentí su frío por última vez, y cuando parpadeé, se había desvanecido. Después de esa noche, el espíritu del hombre no volvió a aparecer, pero algo había cambiado en mí. No sentía el mismo vacío que me había llevado al bosque aquella primera vez. El encuentro con la muerte, la visión de ese cadáver torturado y el tormento de su alma perdida habían puesto todo en perspectiva. No sé si fue la sensación de haber ayudado a alguien, incluso después de su muerte, o el hecho de que había enfrentado algo que ni siquiera los vivos podrían soportar. Me miré al espejo una mañana y por primera vez en mucho tiempo no vi los mismos ojos apagados y vacíos. Entonces me di cuenta de algo que me impactó hasta la médula. Había entrado en el bosque dispuesto a morir, pero fue un muerto quien me había salvado la vida. Los ecos de la historia que acabas de escuchar se desvanecen en la penumbra. Pero recuerda, lo desconocido no tiene final. Si te atreves a seguir explorando los misterios que acechan en la sombra, los susurros que se esconden en la noche y los secretos que yacen en los rincones olvidados de tu mente, no estás solo. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí, el miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.